Hemos visto cómo podemos crear fragments de forma visual. Ahora llega el momento de avanzar un poco más y hacer que esos fragments puedan aparecer desde código, de modo que podamos una cierta zona de nuestra activity reemplazarla por un fragmento o por otro a medida que necesitemos. Para eso he creado un nuevo proyecto y ese proyecto tiene una activity principal que tiene 3 botones. No me he molestado ni en ponerle textos un poco más decentes, ni siquiera en cambiar los nombres. Se llaman button, button 2, button 3. Y debajo he preparado un primer fragment. Lo he llamado contenedor porque iremos cambiando su contenido por uno o por otro. Y he creado 3 fragmentos vacíos. Un fragmento 1, un fragmento 2, un fragmento 3, que se distinguen simplemente en el color. Pues vamos a hacer que al pulsar esos botones aparezca un fragmento o aparezca el otro. Voy a mi main activity, ya he preparado también view binding y he preparado un primer listener que todavía está vacío para ese primer botón, para el botón que se llama simplemente button. ¿Qué haríamos aquí? Pues la idea es que vamos a usar lo que llamaremos transacciones. Si has trabajado con base de datos es un concepto que te sonará. El preparar una serie de pasos y finalmente con commit se hace que esos pasos se pongan en marcha. En el caso de la base de datos también se podría deshacer ese paso con rollback. En nuestro caso voy a crearme una variable nueva que puedo llamar, por ejemplo, transacción y que va a ser igual a, tenemos un support fragment manager, aquí está, y tiene un método que es begin transaction. Ahora indicaremos con qué fragmento queremos trabajar. Por ejemplo, este botón 1 podría ser pues un fragmento que sea del tipo fragmento 1. Verás que aparecen por aquí mis fragment 1, fragment 2, fragment 3, escrito todo yo con letras, con lo cual diría quiero que sea un objeto de tipo fragmento 1. El siguiente paso será decirle dónde quiero que aparezca ese fragmento. Para eso lo que haremos es un tal replace. Diré en mi transacción, lo que quiero que ocurra es que se reemplace un cierto contenedor para que pase a tener un cierto contenido. Ese contenedor, vuelvo a la parte visual para que lo recuerdes, yo lo había dejado aquí abajo y lo había llamado contenedor. Con lo cual desde código le diré mi contenedor se llama r.id. Y aquí me propone ya contenedor. Y ahí lo que quiero que aparezca es simplemente mi fragmento. Ese fragmento que he declarado en la línea anterior. Pues solo me quedan 2 detalles. Decirle esto, añádelo a la pila de cosas que hay que hacer. Entonces pondremos esta transacción. Quiero que la añadas a un tal backstack. Se le podría poner un nombre para si luego quisiera acceder a esa activity directamente a partir del nombre. Pero no será lo habitual. Lo habitual será que las añadamos y que las descartemos. Como curiosidad, como ves que aparece aquí el nombre pila, el nombre stack, eso quiere decir que cuando yo pulse la tecla atrás, se irán desapilando esas activities, esos fragmentos que he ido poniendo. Es como si quedaran uno por encima del otro apilados y al pulsar la flecha de retroceso se irán desapilando, se irán quitando de esa pila. Pues en mi caso, como no quiero nombre, quiero usar el funcionamiento básico, pondré null. Y solo nos queda finalizar esa transacción. Pondré pues esa transacción, quiero que finalice con commit. Pues esta sería la forma. Así hacemos que al pulsar el primer botón aparezca el primer fragmento en ese contenedor que hemos preparado. Para los otros 2 botones haríamos lo mismo. Por ejemplo, puedo decir pues en mi binding tengo un segundo botón que he llamado button 2, botón 2. Quiero indicar su onClick listener. Y no voy a perder tiempo en hacerlo bien, voy a hacerlo rápido. Voy simplemente a copiar y pegar todo esto de aquí. Aquí dentro verás que va a ser código muy repetitivo, no se debería hacer así. La idea está en que solo va a cambiar este pequeño detalle de aquí. Mi fragmento, en vez de ser de tipo fragment 1, será de tipo fragment 2. Y de la misma forma podría crear un listener para el tercer botón. Pues igual vamos a hacerlo.
Digo en mi binding, tengo un objeto de tipo button 3 y quiero indicar su onClickListener. Y nuevamente voy a pegar. Insisto, lo suyo sería esto que es tan repetitivo, pasarlo a una función a la que le indicara qué tipo de fragmento quiero abrir. No me preocupa por ahora, me preocupa más el que veas la idea. Sobre todo el que veas cómo funciona. ¿Vale? Insisto, quiero empezar la transacción, voy a preparar un fragmento de este tipo o de este o del que fuera, me reemplazas en mi contenedor para incluir ese fragmento nuevo, lo añades a la pila de cosas que hay que hacer, publica cambios. Pues vamos a lanzarlo. Pues ya está lanzado mi proyecto. Feo, feo, muy feo. 3 botones, ni siquiera los botones dicen qué van a hacer. Pero el caso es que si yo pulso el botón 2, ahora este fragmento es azul. Si pulso el botón 3, ahora es verde. Verás que como solo tiene una frase, ni siquiera se ve un contenido un poco más vistoso. Vuelvo a 1, vuelvo a 2, vuelvo a 3. Pero la curiosidad, insisto, es que esto se va apilando. Con lo cual, si yo pulso la flecha para atrás, no salgo de la app, sino que retrocedo al fragmento anterior. Y seguiría así hasta que vuelva al primero. Si pulso la flecha hacia atrás, ahora ya sí que salgo por completo de la aplicación. Pues esa es la idea, ahora te toca intentarlo tú. Básicamente el mismo esqueleto que yo he puesto, solo que haciendo los pasos que yo he saltado en el vídeo, el crear los fragmentos, el darle un color cambiando su propio background y ya de paso aprovecha para que sea un poco más modular, que en vez de ser 3 funciones con código idéntico se apoyen en una función auxiliar. Pero el caso es que crees una app como esta, que muestre 3 fragmentos y que se pueden intercambiar desde código. Y en la próxima entrega lo mejoraremos un poco más para ver cómo podríamos enviar información a esos fragments o recibir información desde esos fragments.